no entendemos los tiempos de Dios, pero también no hemos entendido la fiesta del Señor, en el cual el Nuevo Testamento dice que son sombras proféticas de cosas por venir. Las profecías en las fiestas del Señor, presentado por Michael Root. Shalom, este es Michael Root en el Parque Arqueológico Jardín del Ofel en Jerusalén. Esta es la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, los 5 libros de Moisés. Yahshua el Mesías dijo que estas son las palabras de vida. El apóstol Pablo dijo, estas son las escrituras que nos llevan hacia la salvación. El rey David, que se hizo su propia copia manuscrita, dijo, estas palabras son como la dulzura del panal de miel. Estas son las escrituras que escudriñaban los de Berea para probar si lo que Pablo les enseñaba era verdad. La Torá es la base de las escrituras hebreas, y las fiestas del Señor, detalladas en este antiguo rollo, nos habla de la venida del Mesías. Únase a nosotros en los estudios de televisión de Lester Sumrall, donde esta presentación multimedia de la profecía en las fiestas del Señor fue grabada ante estudiantes de la profecía bíblica reunidos por el Club de la Profecía. Esto es Profecía Bíblica 101. Ahora, episodio número 3 de una serie de 26 partes sobre las profecías de las fiestas del Señor, la Torá y el camino a Emaús. Le escribió a Timoteo y le dijo, desde niño has conocido las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para salvación. Cuando Pablo le escribía a Timoteo, no se refería a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 y 2 Corintios, ni siquiera existían en ese tiempo. A lo que se refería era a la Torá, los 5 libros de Moisés. Ahora, la Torá se describe en las Escrituras como la cerca alrededor del pueblo de Dios. Así es como los describen los profetas. Es como un muro alrededor del pueblo de Dios, y en tanto que el pueblo de Dios se mantenga dentro de los mandamientos de Dios, están bajo su protección. Están dentro de sus muros y su vallado de protección. Pero los profetas también mencionaban que vienen falsos profetas y hacen brechas en el muro, a través del cual las ovejas se salen y vagan fuera de sus mandamientos y salen heridas debido a ello. Vienen los profetas y se paran en el muro, en la brecha, y dicen, aquí es donde estaba la tapia, aquí estaba. Nadie tenía que salirse de los mandamientos de Dios. Todos ustedes se han salido, todos vuelvan adentro. La tarea de un profeta no era predecir el futuro. Su trabajo era señalar el camino de regreso, pararse en la brecha y señalar el camino de regreso. Regresen a la Torá de Dios, regresen a sus instrucciones. Si no regresan, entonces voy a decirles el futuro, y no es un cuadro muy bonito. Entonces los profetas no predecían el futuro, sino que todo dependía de si Israel escuchaba y se arrepentía y regresaban a los mandamientos de Dios, o si vivían fuera de sus mandamientos. Así es que en las Escrituras, la Torá es el muro alrededor del pueblo de Dios. Los profetas señalaban el camino de regreso. Los profetas son literalmente Torá en sí mismos. La palabra Torá se traduce en nuestra lengua como ley. Puede ser una interpretación un tanto engorrosa, porque la palabra ley, tan pronto como oímos, es la ley. Es una advertencia para el corazón de todos, ¿no es cierto? Inmediatamente se encienden las luces, barrotes en la prisión, esposas en las manos, y usted tiene el derecho de guardar silencio. Todo lo que pudiera ser usado en contra en la corte de la ley, eso es lo que viene a la mente. Pero la palabra hebrea, Torah, quiere decir instrucciones de Dios. En el Nuevo Testamento, Pablo dice, la Torá de Dios es justa, es santa y buena. ¿Qué es lo que no es bueno? El hombre natural, que tiene enemistad con la Torá de Dios, que no quiere someterse a los mandamientos de Dios, que quiere permanecer en completa rebelión. Pero una persona que tiene muerta la enemistad contra la Torá y los mandamientos, entonces en amor quiere responder. El Señor dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Ok, bueno, usted lo pone de esa manera. Gracias, me encantaría. Así es que entonces la Torá es como un panal. Es dulce al paladar, es santa, es justa, es buena.
De esto es de lo que Pablo le está hablando a Timoteo. Desde niño has conocido las Escrituras, las has conocido desde joven, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. De esto es de lo que hablaba. Continúa diciendo, toda la Escritura es dada por inspiración de Dios, es buena para doctrina, para reprensión, para corrección y para instrucción en justicia. ¿A cuál Escritura se refiere? A la Torá. Y por supuesto a los profetas que señalan el camino de regreso a la Torá. No está hablando del Nuevo Testamento. Hablaba de que la Torá es buena para doctrina. Aquí está una de las principales diferencias entre la mentalidad hebrea y la mentalidad griega. La palabra doctrina no significa teología. No es sentarse en una banca y pensar. Se refiere a hacer. Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y te mostraré mi fe por las obras. La fe sin obras es muerta. Su teología es lo que usted piensa. Lo que usted hace muestra lo que realmente usted cree. Santiago acota que el diablo cree en Dios. ¿Qué tiene de sorprendente esto? Cree pero no obedece. No guarda los mandamientos de Dios y no se somete a Dios. Pero doctrina es lo que hacemos. Podemos estar en desacuerdo con respecto a la teología sobre muchas cosas, pero no en lo que hacemos. Aún cumplimos su palabra y sus mandamientos. Es la Torá lo que es útil para doctrina, reprensión, corrección, instrucción en justicia. Es dada por inspiración de Dios. No estoy diciendo que las escrituras del Nuevo Testamento no sean dadas por inspiración de Dios. No se equivoquen, no estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que a lo que Pablo se refería era a la Torá y a los profetas, porque era todo lo que existía. Con eso fue lo que Timoteo se crió. La Biblia dice en los Hechos de los Apóstoles Judíos, en el 17:2, que Shaul razonaba con ellos en la sinagoga con las Escrituras. Uso la frase de referencia los apóstoles judíos. Como ustedes ven, he agregado la palabra judíos al título del libro, Los Hechos de los Apóstoles. ¿Pero lo hice con algún fundamento? Sí. Todos los apóstoles eran judíos. Y solo quiero ayudarles a hacer el cambio hace unos 2000 años. Pablo dice, para que ardientemente contendáis por la fe que una vez fue dada a los santos, el poder de Dios en el que caminaban esos creyentes judíos del primer siglo. Esa es la razón por la que dice, todos los que están en Asia me han abandonado. Debemos contender fervientemente por esa fe que fue dada, entregada a los santos, porque lo que se nos entregó y lo que hemos heredado de nuestros padres no está limpio. Hay mucho paganismo mezclado. Tenemos que contender fervientemente si queremos regresar a la pureza del amor de Dios y a su obediencia. Entonces Shaul razonaba con ellos con las escrituras. ¿Cuáles escrituras usaba para razonar con ellos en las sinagogas y enseñarles que Yahshua era el Mesías? ¿Usaba Romanos? ¿Se pueden imaginar a Pablo con estos argumentos? Y la razón se debe a que yo lo escribí aquí en esta carta que envié a los romanos. Hubiera hecho el ridículo, ¿no es cierto? No, él tenía que usar la Torá, porque la Torá son las escrituras que lo pueden hacer sabio para salvación. Son las escrituras que nos muestran lo que el Mesías tenía que cumplir. Es la Torá la que prueba que Yahshua es el Mesías. Apolo convenció a los judíos con las escrituras que Jesús es el Mesías. ¿Cuáles escrituras usó Apolo? La Torá y los profetas. Era todo lo que existía en ese tiempo. Dice también que los de Berea escudriñaban las escrituras a diario para ver si las cosas que Pablo les hablaba eran ciertas. Muchas veces voy a usar el nombre hebreo de Pablo, Shaul. No hay nada malo con el nombre de Shaul. No existe la shin en griego, entonces no había manera de hacer la transliteración en griego. Como mi nombre es Mijael en hebreo, Michael en inglés, Miguel en español, es Micael en ruso y Michel en francés. Suena un poco diferente en cada lengua, pero es el mismo nombre, Mijael. Cuando Shaul se convirtió en un seguidor del Mesías judío, no se le dio un nombre griego. Cuando a alguien se le daba un nombre nuevo, se le daba otro nombre hebreo bueno. Entonces a veces voy a usar el nombre Shaul y a veces Pablo, para que ustedes sepan que estamos hablando de la misma persona, ¿ok? Shaul dice,
él está diciendo que